Muchas gracias por darme la oportunidad de reflexionar sobre mi vida, mi trabajo, que de alguna manera es el origen de lo que estoy haciendo ahora. Esto tiene siempre un sabor agridulce, porque por una parte estás contento de lo que has hecho y por otra estás descontento de no haber aprovechado las muchas oportunidades para hacer otras cosas. Yo nací en el restaurante Siete Puertas y a los 7 años estaba en el mostrador y a los 14 estaba ya en el comedor. Por lo tanto, soy una persona de este gremio. De alguna forma, mi padre, que era una persona inteligentísima y había nacido en un pueblo muy pequeño del Pirineo, le daba a la formación una importancia extraordinaria. Yo no diré exagerada, en aquel tiempo lo parecía, pero yo creo que hoy día no le parecería a nadie extraordinario que una persona quisiera que sus hijos hiciesen una carrera y supiesen idiomas. Pero para una persona que había nacido en un pueblecito a 2000 metros de altura, a mí me parece realmente fuera de lo común. Por tanto, yo fui rápidamente al colegio, tuve los profesores que hicieran falta para temas como las lenguas y otras aficiones, y finalmente acabé el bachillerato y había de escoger entre 2 carreras. La una era lo que más me gustaba, que era Bellas Artes, y la otra carrera era ingeniero industrial. Cuando le digo a mi padre que quería hacer Buenas Artes, pues bueno, tuvimos realmente un conflicto y rápidamente entendí que hacer de ingeniero industrial, bueno, de alguna manera respondería a lo que él esperaba de mí. De ingeniero industrial, la carrera duraba 7 años, lo que daba mucho tiempo para pensar, y con un grupo de amigos hicimos paralelamente ciencias económicas, o sea que de alguna forma, cuando terminó la carrera de industriales, tenía prácticamente terminada también la carrera de económicas. Ingeniero industrial, economía, me pareció que era bueno hacer un máster, hice el máster de SADE, cual no terminé, pero por muy poco, un par de asignaturas, y me dediqué a la enseñanza. Yo entendía que el restaurante le correspondía a mi padre, que era el mayor, a mi hermano, que era el mayor. Mi hermano se fue a Madrid, fue ingeniero de caminos, y dijo que él no volvería, y a los 28 años compré el restaurante a mi padre para que no se lo vendiera fuera de la familia. Por tanto, empecé esta aventura con 2 cabezas. La primera, la de académico, estaba haciendo la tesis doctoral porque me parecía que esto del restaurante no sería mi trabajo, y la otra, dirigir un restaurante que, por ejemplo, hoy día tiene 120 trabajadores y en aquel momento tenía el equivalente a los tiempos. Por tanto, no era sencillo, tenía una responsabilidad económica notable. Y tengo que decir que aparte de haber hecho económicas y ESADE, que me sirvieron muchísimo estas 2 carreras, tuve que aprender rápidamente cómo en la práctica se hacían funcionar los diferentes conceptos. Dirigir un restaurante grande con mucha gente significa prácticamente poner en marcha todas las posibilidades de las ciencias de la gestión. Como estaba haciendo la tesis doctoral y no tenía intención de dejar la academia, de pronto salió una cátedra, la gané una cátedra en el área de organización, y bueno, entonces tuve que hacer una elección, y ya no era una aventura que haces unas clases, luego te vas a un restaurante, sino que debía organizar los dos ámbitos de una manera más profesional. Y así lo hice. Puse un gerente en el restaurante con un equipo pequeño, pero finalmente con un equipo profesional de ventas, de compras, etc. Y luego en la academia pues me decidí a ejercer
de funcionario a todo lo que da. Quiere decir eso, respondiendo a las necesidades no solo de la cátedra, sino también de la universidad. Esto me llevó muy lejos. Estoy muy agradecido a la Politécnica de las oportunidades que me dio, puesto que a partir de ser vicerrector pude empezar a crear cosas. Creé la Fundación Politécnica, creé el programa Innova, el programa Mujer, creé una serie de... Esto es la gran oportunidad que te da una universidad, que se está creando, que puedes crear los diferentes elementos que será su diseño organizativo. Esto no presentaba para mí ningún problema, porque al haber nacido en el restaurante yo podía gestionarlo perfectamente, tanto incluso las cartas, es decir, escucha, vienes al restaurante, la persona responsable dice, mira Paco, hemos de hacer unas cartas nuevas, ningún problema, el tema de gastronomía, el tema de personal, pues no fue un problema para mí. Entonces, desarrollando mi actividad profesional en la universidad y habiendo creado una serie de servicios a la propia universidad, el servicio, por ejemplo, de doctorado, lo creamos y creo que funciona, bueno, si no a la perfección casi, pues después de esto y el programa Innova, te queda un poco en la cabeza, un poco digo, aquello que pienso que es al finalmente de comunicar en una sesión como esta. O sea, ¿qué piensas de los valores y qué piensas de los diferentes elementos de la gestión y cómo deben estos estructurarse? Siempre he creído, y de aquí la creación del programa Innova y de la creación del programa Mujer en la Politécnica, que el ser buena persona paga. Puedes a veces pensar que pierdes oportunidades, pero finalmente cuando haces la suma, ser buena persona paga. Entonces, finalmente ser buena persona, si te preguntas qué significa, tienes muchas dificultades. O sea, la definición de qué es ser buena persona. Bueno, a lo mejor hay tantas definiciones como personas que lo intentan, pero finalmente es creer en que los demás existen y que aquello que se nos dice que no quieras para ti lo que no quieras para los demás, pues lo inviertes y dices no quieres para los demás lo que no quieres para ti. Yo creo que en este sentido, de alguna forma consideras lo que las personas necesitan y aquello que son competentes, no vas más allá de su competencia, pero sí vas más allá, intentas que pongan en marcha sus capacidades. Y por otra parte, tú en la gestión tienes la obligación, es tu trabajo, de organizar el funcionamiento de las diferentes empresas y las diferentes instituciones. En este momento, yo soy el propietario del Siete Puertas, 120 trabajadores, de 200.000 clientes al año. Tenemos algunos otros proyectos de restauración en marcha que están funcionando y esto es una actividad que no es nada fácil, pero que de alguna manera llevamos bien. La otra es la patrimonial, que es una de las cosas que cuando compré el restaurante y especialmente cuando saqué la cátedra y decidí dedicarme a la universidad, no podía evitar. Es decir, había de poner el patrimonio de la familia y, en fin, las cosas que teníamos bajo una sola cabeza, y entonces monté una empresa, Family Office, famoso, pues lo puse en marcha cuando yo tenía 36 años. Actualmente, y la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que es una fundación que creamos con la señora Botín y el malogrado Francesc Santacana, una persona estupenda, que es una
fundación que tiene por objeto hacer que las universidades contribuyan al desarrollo económico y social de España. Tanto en este momento podría decir que por una parte sigo muy interesado y trabajando en las cuestiones de economía, desarrollo, gestión, diseños organizativos, que creo que de alguna manera están en la cabeza, en el top de estas ciencias. Segundo, dirijo la fundación como vicepresidente, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que creo que también es una fundación que de alguna manera tiene su justificación y porque pretende mejorar la gestión de las universidades. Y finalmente, la Patrimonial, que es la empresa que dirige las demás empresas y demás actividades que tenemos. Por tanto, de aquí, de este top del management, podríamos empezar a dibujar la pirámide, que es la pirámide que nos llega finalmente a la producción. Si la producción, las demás funciones de la empresa, las funciones de dirección y la alta dirección. Y creo que este es un sistema en que, si nos fijamos bien, vamos delegando. Delegar quiere decir confiar en otras personas y por tanto es imposible trabajar dentro de la gestión sin hacer y sin confiar en tu equipo y pensar en sus necesidades.